Curso de herramientas telemáticas. Buenas tardes, sean bienvenidos a nuestra última webconferencia del curso. En esta ocasión socializaremos la actividad Tarea 5, Consolidación Final. Vamos a compartir pantalla. Permítanme un momento. Ya. En primera instancia vamos a hacer una contextualización general de la actividad en una presentación y luego de manera general vamos a hacer el proceso de acuerdo con la guía de actividades. Sean bienvenidos a nuestra webconferencia. Hemos dado un compás de espera y ya estamos prestos a iniciar. Bueno, recordemos entonces que nuestra actividad correspondiente a la prueba nacional corresponde al nombre de tarea número 5, consolidación final. Vamos a revisar de manera general la actividad y el manejo de las dos herramientas que hemos venido manejando en el curso, que son Parstream, Google Drive o OneDrive. Y por último, se van a atender las inquietudes en caso que existan. Recordemos antes de iniciar la tarea que esta actividad corresponde a la prueba nacional. En nuestro caso es una prueba objetiva abierta. ¿Qué significa eso? Que debemos entregar un producto relacionado con las actividades que hemos realizado durante todo el periodo académico. Por lo tanto, la invitación es que revisemos los contenidos y referentes bibliográficos de las dos unidades, unidad 1 y unidad 2. Aspectos importantes. Recordemos que hoy 2 de agosto inició la actividad y finaliza el 8 de agosto de 2023. Es la prueba objetiva abierta. Recordemos que estas fechas las establece la universidad, por lo tanto no pueden ser modificadas. La invitación es tenerlas muy presente y realizar la actividad de manera oportuna. Como esta actividad corresponde a la prueba nacional, no hay realimentación. Sin embargo, si tienen alguna inquietud, con el mayor de los gustos la puede plantear en el acompañamiento vía Teams, que ya ustedes conocen, o dentro del foro de la actividad. El primer paso. El primer paso, después de haber repasado los contenidos y referencias bibliográficas y, por supuesto, revisar la guía de actividades, es elegir una de las temáticas que aquí se establecen. Hay 5 temáticas, por lo tanto, usted debe elegir una sola para resolver, solo una de ellas. ¿Cuál? La que usted desee. Es importante aclarar que aquí se puede repetir la temática. Ejemplo, si hay 2 estudiantes que eligen la misma temática, no hay inconveniente, como sí sucedía con la tarea número 2. En este caso, ya que cada uno tiene una forma de escribir o de plantear textos o de plantear ideas, es importante que tengan en cuenta que no es necesario que cada uno tome un tema diferente. Pueden estar repetidos, sin embargo, recuerden que en caso de haber plagio, pues la tarea 5 pasa por la herramienta Turnitin a medida que ustedes suben en el link de la tarea, suben la actividad, Turnitin va a revisar la cantidad de coincidencias que pueden haber en su tarea. Por eso, ¿cuál es la primera premisa de esta actividad? Realizar textos de su autoría. No sacar resúmenes de internet, sino con sus propias palabras describir la pregunta que se le hace en cada una de las temáticas. Vamos a revisar las temáticas. La número 1 habla de las habilidades para establecer comunicaciones fluidas y respetuosas con otras personas en un entorno digital. Aquí, quien tome esta temática, lo que debe hacer es, de acuerdo con su percepción, con su forma de pensar, por qué es importante tener esa habilidad un profesional del siglo XXI
tener esa habilidad, esa destreza de comunicarse fluida y respetuosamente con otras personas en un entorno digital. Sabemos que hoy en día, desafortunadamente, las redes sociales se convirtieron en una forma de conflicto donde lo que hacemos es agredirnos entre todos y realmente estamos convirtiendo esa forma de comunicación de manera equivocada, la estamos utilizando ya que no es el objetivo. La temática número 2 habla de las habilidades para buscar, filtrar y seleccionar información confiable. Todo profesional del siglo XXI debe tener esa capacidad, esa competencia de saber buscar información. Sabemos que Internet es un mar de información, pero desafortunadamente no toda la información que hay ahí es confiable. Por lo tanto, esa habilidad que deben tener ustedes de buscar y de hacer un filtro de la información, es decir, debemos tener muy claro dónde se busca y cómo se busca información confiable. La temática 3 habla de las habilidades de tener un profesional del siglo XXI para trabajar en equipo. Sabemos que siempre en cualquier empresa se utiliza trabajo en equipo, trabajo multidisciplinario, por lo tanto, aquí la persona que decida tomar esta temática 3 nos va a contar por qué considera que un profesional del siglo XXI debe tener esta habilidad. La temática número 4 habla de las habilidades para utilizar los recursos digitales y las herramientas TIC. ¿Cuál puede ser una herramienta TIC? Las herramientas de ofimáticas en la nube, por ejemplo, es una herramienta TIC. ¿Sí? ¿Por qué debe tener esa habilidad de utilizar los recursos digitales? La quinta es correspondiente a la necesidad de respetar los derechos de autor. Desafortunadamente estamos a veces en una cultura del plagio y una cultura donde nosotros tomamos información de otras personas, una imagen, y a veces ni siquiera la referenciamos. Entonces, eso es importante tenerlo presente, que debemos respetar los derechos de autor. Por lo tanto, estas serían las 5 temáticas. Entonces, recordemos que solo elegimos una de estas temáticas para desarrollarlas. El segundo paso consiste en crear el PLE. La creación del PLE vamos a utilizar, más que la creación del PLE, es la creación de la colección Tarea 5, porque vamos a seguir utilizando el mismo PLE que iniciamos en la tarea número 2. No es que creemos un PLE nuevo, continuamos con el mismo, lo único que hacemos es insertar o crear mejor la colección, y dentro de esa colección Tarea 5 vamos a insertar por lo menos acceso a 2 recursos que hablen sobre la temática una vez elegida. Así que si yo voy a hablar sobre la temática de derechos de autor, pues deberé tener dentro de mi PLE, categoría tarea 5, mínimo 2 documentos que hablen sobre esa temática. El siguiente paso, ya con la información, lo que voy a hacer es proceder a redactar la temática que fue elegida. Para eso vamos a utilizar una plantilla de un documento que ya lo vamos a ver, que ustedes encuentran en el foro, donde va a tener este formato. En la parte superior está el nombre de la universidad, el curso, que es herramientas telemáticas, la escuela a la que pertenece cada estudiante, la URL pública de su PLE, el que hemos venido trabajando, la URL pública de este documento en línea, porque esta plantilla debe estar en un documento en línea, llámese en Google Drive o OneDrive. Su nombre, su apellido, su correo institucional, la ciudad, el día, el mes y el año. Aquí van a hacer una breve introducción a la temática en un párrafo de 4 líneas. Luego vamos a desarrollar la temática correspondiente en un mínimo entre 200 palabras y máximo 400. Tengan en cuenta que no es un resumen, sino una reflexión inédita del autor. Esta parte es súper importante,
porque no es un resumen, no se trata de sacar un resumen de Internet de la temática, sino que con sus propias palabras ustedes hagan un escrito, llamémoslo un ensayo, podríamos decir, sobre la temática que debe ser más una reflexión. Recuerden que es importante que si aparece un resumen, pues van a tener, de acuerdo con la rúbrica de evaluación, eh, pues la calificación no va a ser la indicada porque ahí va a aparecer. Ya cuando yo reviso en Turnitin qué tanta coincidencia hay, pues ahí se podrá validar. Una conclusión y las referencias de las dos citas de los dos documentos que ustedes insertaron en el PLE. Así que de esos mismos documentos deben generar las citas bibliográficas en app. Este sería el formato del documento en línea. Entonces, este documento en línea lo pueden realizar en Google Drive o OneDrive. Recomendación, si ustedes hicieron o crearon una cuenta de Google para el Play, pueden utilizar la misma para este documento. Deben utilizar la plantilla, ¿cuál? Esta que está aquí, no es otro documento, es esta plantilla. Recuerden que está en el foro, ya lo vamos a revisar. Ese documento en línea deben dejarlo público para lectura, porque si no lo publican y no generan la URL pública, que es la que va a ir acá, pues no voy a poderlo visualizar. Si no se puede visualizar, se dará como documento o como producto no entregado o no realizado. Es muy importante que lo dejen público para lectura. El cuarto paso es, una vez tengan el documento en línea, deben insertar un acceso dentro de su PLE para que se pueda acceder desde allí. Así que yo entraré al PLE de cada uno y haré clic sobre esa URL y me debe abrir el documento en línea sin ningún tipo de cuentas o contraseña. Perdón, creo que alguien tiene un micrófono abierto. Permítanme. Ok, ahora sí, gracias. Bueno, regresamos acá. Y vamos en este punto que es muy importante y es que deben insertar dentro de su Play el acceso a este documento en línea. Lógicamente, esta URL debe estar pública, porque si me pide contraseña significa que no está pública y se dará como producto no entregado. Por favor, tengámoslo muy presente. Y el quinto paso, ¿qué es? Simplemente ese documento que ya está listo, lo descargo, ya sea de Google Drive o de OneDrive, le asigno el nombre de tarea 5, ejemplo, tarea 5 Liliana Espinosa, y lo convierten en PDF y lo publican en el entorno de evaluación mediante la herramienta Turnitin. No significa que vayan a ingresar a otro sitio para que la herramienta Turnitin funcione. Tranquilos, se sube común y corriente como cualquier producto por el entorno de evaluación y él inmediatamente genera un reporte que es el que yo voy a visualizar cuando vaya a calificar. Recomendaciones para tener en cuenta. Revisar las fechas de inicio y cierre de la tarea que están en el entorno de información inicial. En el entorno de aprendizaje pueden plantear cualquier inquietud que tengan. Y en el entorno de evaluación es donde se publica el documento PDF que se va a llamar Tarea 5, Consolidación Final con los requisitos establecidos. Recomendaciones finales. Recordemos que la fecha de entrega es 8 de agosto. Tiene un valor de 125 puntos. Cualquier duda, usar el foro o en la herramienta Teams. Hay algunos estudiantes que aún no han aprobado el curso. Estoy revisando y realizaron algunas actividades que no fueron de manera satisfactoria o en algunos casos no hicieron el desarrollo de alguna, por lo tanto,
Para poder aprobar el curso deberán realizar esta tarea 5, así que la invitación para quienes aún no han logrado aprobar el curso es realizarla de manera oportuna para tener esa oportunidad. Para los que ya aprobaron el curso, la invitación es realizarla para mejorar ese promedio de nota en el curso, ya que recuerden que en muchos casos para, ejemplo, para tomar una alternativa de grado se exige tener un promedio superior a 4, así que la invitación es terminar de manera exitosa con todas las actividades del curso. Bueno, hasta ahí iría la socialización. No sé si hasta aquí hay alguna duda, voy a devolverme un momento. Sean bienvenidos Natalia, Ana y Mario. Quisiera saber si tienen alguna inquietud en este momento, o si no pasaríamos a la segunda fase. No, no, tutora, todo muy claro. Perfecto. Entonces, si no tienen inquietudes, vamos entonces a nuestra segunda fase. Vamos a compartir nuevamente. Bueno, en primera instancia, como ya les recordaba, la actividad tiene un plazo que establece la universidad y es para todas las pruebas nacionales de este periodo. En nuestro caso, es una prueba objetiva abierta. Tiene el valor de 125 puntos, inició hoy 2 de agosto, finaliza el 8 de agosto, por lo tanto nos quedan 6 días. Yo como tutora les evaluaré entre el 9 y 12 de agosto. Bueno, una vez revisada la agenda, recordemos que se recomienda volver a repasar estos contenidos, tanto de la unidad 1 como de la unidad 2, que están aquí en los referentes bibliográficos. Una vez agotada esta instancia, vamos a revisar la guía de actividades que aparece en el foro. Aquí está. Entonces vamos a revisar la guía de actividades. Aquí está. Como ya habíamos comentado, inició el 2 de agosto, finaliza el 8 de agosto. Primer paso. Elegir una de las temáticas que aparecen en la guía de actividades, la que ustedes deseen. Recuerden que aquí sí no es necesario que cada uno elija una diferente. Lógicamente, cada estudiante tiene una forma de escribir o de redactar sus textos o redactar ideas de manera diferente. Así que si hay dos trabajos que tienen coincidencias, pues ya saben que la nota sería 0. Entonces es muy importante que cada uno elija una temática y la desarrolle de manera inédita, como lo dice la guía de actividades. Una vez nosotros elijamos la temática, el siguiente paso es entrar al PLE que ya venimos trabajando y crear la categoría tarea 5. Así que yo aquí tengo mi PLE. ¿Cómo debe quedar al final la tarea 5? Aquí les muestro. Debemos tener 2 documentos sobre la temática y debo tener acceso a la plantilla. Aquí está. Bueno, este archivo ha sido eliminado porque en mi caso lo eliminé, pero en el caso de ustedes me debe abrir el documento. Ya ahorita vamos a hacer la revisión. Pero estos serían los 3 elementos, déjenlo aquí para que lo vean más grande, que deben tener. La colección tarea 5, que debe estar al mismo nivel de tarea 2, tarea 3. Dentro de tarea 5 deben tener los 2 documentos que les sirvieron de base para resolver la temática y el acceso al documento en línea que crearon. Eso es lo que debe tener el PLE. Ok. Vayamos entonces aquí. Perdón. Y vamos a crear la colección tarea 5.
Esta la dejé como para que ustedes pudieran ver cómo quedaría, pero entonces si van a hacer el proceso nuevo, van al botón de más, ya sabemos, eso es un proceso que ustedes ya han hecho. Colección, le asignaríamos acá tarea 5, aquí diríamos que son los elementos de la tarea 5 del curso de herramientas telemáticas. Y adición. Ok, vamos a traer este para acá porque es el que ya hicimos. Ok, esta es la tarea 5. Está totalmente vacía. Hasta aquí lo que hicimos fue cumplir con este segundo ítem, crear una categoría llamada tarea 5. Una vez elegida esta temática, yo debo contextualizarme sobre ella haciendo consultas relevantes o en sitios reconocidos en recursos académicos. Recuerden que debemos realizar una pequeña curaduría de contenidos. Vamos a hacerlo, en mi caso, lo voy a hacer, vamos a hacer uno en Redalí, ¿puede ser? Ok, vamos a suponer que yo elegí aquí una temática sobre derechos de autor, ejemplo. Entonces, vamos a ver qué hay sobre derechos de autor. Hay una cantidad de información, por lo tanto es importante hacer esta curaduría de contenidos. Aquí hay muchísima información, pero podremos ir revisando a medida que avancemos cuál de todos estos nos puede servir para conocer la importancia de los derechos de autor. Aquí está. Ok. Vamos simplemente a manera de ejemplo a coger uno de estos. Bueno, aquí habla sobre la evolución de la protección de derechos de autor en Colombia. Vamos a ver qué tal. Ok, es un documento corto que dice la Constitución del 91, que fue donde empezó el tema de derechos de autor, luego algunas leyes del 1980. Bueno, este creo yo que me pudiera servir. Así que voy a tomar lo mismo que hicimos la vez anterior, no estamos haciendo nada nuevo. Copio la URL, voy, inserto como página web este documento de derechos de autor. Lógicamente hay que validar que cuando yo ingrese, pues me funcione correctamente. Vamos a ver si se abre. Perfecto. Ok. Aquí está. Y inclusive yo puedo tener aquí está, la norma APA 7, porque recuerden que ese documento, esa referencia yo debo colocarla aquí cuando yo haga el documento. Cuando yo haga el documento en línea, debe ir acá. Entonces ya lo tengo. Listo. Vamos ahora a buscar en otro. Busquemos, puede ser aquí en Google Académico o en Dialnet. A ver, aquí en Dialnet. Cualquiera de esto, vamos a hablar de derechos de autor, a ver qué encontramos. Bueno, los derechos de autor de los creadores visuales, por ejemplo, habla también del Manual Práctico de Derecho Mercantil, bueno, los derechos de autor del Manual de Economía de la Cultura. Bueno, aquí es derechos de autor de varias cosas. El plagio y los derechos de autor. Aquí lo que hay que revisar también es si tenemos el documento PDF, ¿no? Ahora, si a ustedes, bueno, este sí lo tiene aquí, si a ustedes les interesa, ustedes podrían también descargarlo, que es una alternativa, y pudieran publicarlo aquí dentro del Play. Esa es otra alternativa que si quieren, lo pueden hacer aquí.
pero entonces ya no sería página web, sino que un libro, ¿cierto? Vamos a ver aquí si yo lo descargué, y queda acá. Entonces, aquí lo que hicimos no fue insertar una página web, sino subir un archivo. Pero recuerden que esto sirve, pero para las consultas, mira, para documentos de consulta, nada más. No significa que vayamos a subir aquí el documento en línea. Ok, ya tengo 2 documentos de mi temática. Perfecto. Dice, una vez haya elegido las temáticas, debe publicar por lo menos 2. Ok, ya tengo 2. Puedo colocar más si quiero, pero mínimo debo tener 2. Ya una vez yo me haya contextualizado, haya leído la temática y considere que ya estoy lista para empezar a redactar el documento, pues ahí sí pasaré a utilizar este siguiente punto que dice: con la información seleccionada, el siguiente paso consiste en que usted demuestre su capacidad para redactar ideas originales y coherentes sobre un tema elegido, utilizando un documento en línea. ¿Cuáles son los requisitos de este documento en línea? Primero, debe realizarse en Google Drive o OneDrive, cualquiera de las dos. Debe utilizar la siguiente estructura. Esta es la estructura que ya les había mostrado, que corresponde al documento que ustedes tienen aquí en el foro. Esta plantilla, aquí se las coloqué, vamos acá. Aquí, mírenla acá, es la misma plantilla que les estoy mostrando, véanla acá. Es esta, que es la que vamos a publicar en Drive. ¿Listo? Ese es el siguiente paso. ¿Qué más debe tener? El documento en línea debe dejarlo público para lectura con el fin que pueda visualizarse sin ningún tipo de cuentas o contraseñas. Es muy importante lo que dice acá. De lo contrario, se da como tarea sin solución. Por favor, validen que ese documento se abra de manera correcta. Ya nosotros habíamos hecho la revisión cuando hicimos la tarea 3, que colocamos la URL de forma incógnita, una ventana incógnita y debe abrir. Una vez realizado el documento en texto en línea, inserte el acceso público dentro de tarea 5 y por último descargue el documento. Listo, entonces vamos a hacer esos pasos que dicen acá. Podemos usar Google Drive o OneDrive, pero antes de eso quisiera mostrarles en el foro. En el foro hay una URL de un material de ayuda que pueden utilizar. Aquí está. Perdón, me pasé. Aquí está el índice del paso 1, qué temáticas pueden elegir, luego cómo se crea la categoría, cuál es la plantilla que deben utilizar y cómo debe de quedar. ¿Listo? Recuerden que pueden consultar los videotutoriales en el canal de YouTube del curso. Sin embargo, aquí yo les hice un corto resumen. ¿Está? Que también pueden revisar. Así que tienen dos materiales de consulta para realizar la tarea. Si alguien dice, yo no quiero escribir en el foro porque yo lo tengo claro y no tengo tiempo de escribirlo, ya lo vamos a revisar porque no es obligatorio informar en el foro. Entonces, si alguien quiere no hacerlo, sino que publica de una vez el documento, siempre y cuando cumpla con estos requerimientos, no hay ningún problema. Ya ahorita al final vamos a revisar la rúbrica de evaluación. Bueno, entonces, si nosotros vamos a crear el documento en Google Drive, aquí, pues debo tener una cuenta de Gmail o de Google. Vamos a suponer que esta es la cuenta de ustedes. Este proceso ya ustedes lo saben hacer, pero vamos a hacerlo aquí de manera rápida. Si estoy en Google sería ir a Drive y dentro de Drive hay un símbolo más que dice o quiere subir un archivo o quiere crear un documento en blanco.
Cualquiera de las dos es válida. Si voy a crear un documento en blanco, pues tendría que tener esta información ahí, ¿cierto? Acá tendría que tener la información para poder empezar aquí a digitar el documento. Perdón, acá. A digitar el documento, esta que está acá. Y simplemente empiezo a redactarlo y a modificar la plantilla. Esa es una alternativa. La otra es que si yo ya tengo la plantilla, pues yo no le digo nuevo, sino que le digo subir un archivo y como ya la tengo, entonces sencillamente la publico. Aquí está. Mientras la carga, acá cargó. Y desde aquí la empiezo a modificar, ¿cierto? Desde acá. Entonces, aquí colocaría SBTI, la URL pública del PLE, que es la misma que ya nosotros conocemos. Podemos generar la URL pública de esta tarea 5 o de todo el PLE. Eso ya lo habíamos visto, cualquiera de las dos da igual. Vamos a copiar esta URL. Acá. Entonces, esta sería la URL de mi PLE. ¿Listo? URL del documento en línea, es decir, la URL pública de este mismo documento. ¿Y cómo se genera la URL pública? Ustedes ya lo saben. Dejémoslo un poco más grande para que lo puedan ver. Si estoy en Google Drive, le doy compartir y miren que él está restringido solo para el propietario del documento. Entonces aquí en vez de dejarlo restringido, le digo cualquier persona con el enlace. Pero ni que lo comente ni que lo edite, solo que lo lea. Ok, que cualquier persona que tenga el enlace lo lea. Listo, copio el enlace y este enlace, ¿a dónde iría? Aquí, ¿cierto? Aquí, bueno, está un poco largo, pero no importa. O si quieren usar un acortador de URLs, pero si lo quieren dejar así, no hay problema. Aquí iría el nombre y el apellido. Vamos a suponer que entonces yo me llamo Lola Pérez Gómez. El correo de la universidad. Aquí, Lola Pérez, @ unadvirtual.edu.co. Ciudad, entonces Bogotá, agosto de 2023. Listo. Ok, aquí empiezo con la introducción. ¿Qué es una introducción? Como lo dice el texto, es una breve descripción acerca del trabajo que va a entregar. Se relacionan los temas de trabajo y se responden preguntas como cuál es la finalidad de este trabajo o por qué se desarrolla y lo hace en un párrafo de 4 líneas. Ok, entonces, en el documento se describe los conceptos de derechos de autor y la necesidad. Bueno, vamos aquí a redactar lo que ustedes consideren aquí, un párrafo de mínimo 4 líneas. Ahora dicen, no, es que yo soy súper buena para escribir y me redacto y me voy a inspirar. Listo, no hay problema. Pueden dejarlo de más líneas, pero mínimo debe tener 4. Reitero que esto no es un resumen, en eso sí quisiera ser reiterativa, porque en caso que se encuentre un resumen, pues no van a tener la calificación deseada. Listo, viene el desarrollo de la temática. Dice, debe redactar con sus propias palabras, es decir, de su autoría, y con coherencia definida como la propiedad de texto que permita que sea interpretado como una unidad de información percibida de una forma clara y precisa por el receptor. Eso significa que sea coherente, que sea entendido de forma clara y precisa por el receptor, es decir, por quien lo está leyendo. Una reflexión, no es un resumen, reitero, es una reflexión. Este apartado debe tener entre 200 y 400 páginas
No es un resumen, es una reflexión. Entonces, aquí ustedes desarrollan la temática, lo que ustedes consideran. Aquí ustedes, como ya se apropiaron de la temática, pues sencillamente la desarrollan. Conclusión, lo mismo. Es la fase final del trabajo realizado. Ok, y aquí irían las referencias, ¿cierto? Las referencias que, ¿se acuerdan que yo por aquí tengo una? Yo aquí ya tenía una, bueno, la otra no la copié o no la tengo, pero debo colocarla. ¿Listo? Perdón, acá me salió acá. Aquí ya tengo una, pues deberé tener la otra. Deben haber dos referencias. ¿Por qué? Porque hay dos documentos correspondientes a estos dos documentos que están acá. Ok, aquí yo ya tengo mi documento y tengo la URL pública. Vamos a probar si esta URL sí está pública. Vamos a probarlo. Vamos a copiar. Si yo se las doy a ustedes, les debe abrir sin ningún tipo de cuentas o contraseñas. Para probarlo voy a usar una ventana incógnita y me debe abrir. Oh, perdón, ¿qué coloqué yo? ¿Qué coloqué lo que no era? Acá. Perdón, venga, miramos que algo no me tomó la URL. Aquí. Vamos a revisarla otra vez a ver si quedó bien. Copiar enlace, vamos a una ventana incógnito. Ahora sí, la ha copiado mal o no la había copiado. Aquí está. Miren que él me abrió el documento sin cuentas o contraseñas. Si yo se las doy a ustedes aquí en el chat, aquí si alguien la quiere abrir, también debe abrirles sin ningún tipo de cuentas o contraseñas. Entonces, por favor, validen que la URL del documento en línea de ustedes sí se pueda abrir. ¿Listo? Ahí está. Ténganlo presente. Eso significa que entonces ya la tengo correcta. Voy a mi Play e inserto dentro del Play como página web la URL de mi documento en línea. Ya sé, ya lo validé, que está correcto. Vamos a ver si me abre. Me abrió. Si no estuviera pública, me salía esto que está aquí. Me dice que debo autenticarme con un usuario y una contraseña. En este caso está correcto. Aquí está. Perfecto. Lo mismo vamos a hacer con OneDrive. Si no usara Google Drive, sino OneDrive. ¿Hasta ahí alguna duda? Por favor me dicen o si podemos continuar. Veo que no hay dudas, entonces continuamos. Ok. Bueno, entonces vamos a suponer que no vamos a usar Google Drive, sino OneDrive. Sucede lo mismo. Yo podría crear un documento en blanco, tendría que colocar, copiar, perdón, la información, ¿cierto? Aquí en este documento colocaría la información y procesaría, empezaría a hacer los cambios que se requieran. Esa es una forma de hacerlo, igualito que hicimos con Google Drive. No, que yo voy a subir la plantilla porque para qué si ya la tengo, si ya me la dieron, entonces listo. Entonces en vez de eso, subo el archivo y desde este documento empiezo eh, a modificarla. ¿Listo? Aquí está. Lo mismo que hice con la anterior. Llámese en Google Drive o llámese en OneDrive, el proceso es el mismo.
¿Listo? Vamos a suponer que este documento ya está listo. Él se llamaba Plantilla 5, Consolidación Final, pero la guía de actividades me dice que yo la debo llamar acá está, ya la desarrollé, ya la dejé pública, muy bien. Ya inserté el acceso dentro de mi PLE, perfecto. Ahora solo me resta cambiarle el nombre y descargarla. Se va a llamar tarea 5, no como yo la coloqué aquí. Entonces cambiémosle el nombre. Tarea 5, Lola Pérez. Listo. Ok. Lo mismo sucede si estoy en OneDrive, se cambia de la misma manera donde está el documento que ya no se llama documento 7, sino tarea 5, Lola Pérez. Listo. Lola Pérez, ok. Listo. ¿Cuál sería entonces el último paso? Dice, descargue el documento y conviértalo en PDF y publíquelo en la herramienta Turnitin. Entonces, ya le cambié el nombre, pues solo me resta que descargarlo aquí. Yo lo pudiera bajar de una vez como PDF, ya que me lo piden como PDF. Aquí, lógicamente, debe tener ya toda la información, ¿no? Todo esto debe estar completado. La URL del PLE, todo esto. Toda la información diligenciada. La URL pública del documento en línea. Ok, la URL pública del documento en línea no lo hemos compartido acá, si lo hacen en OneDrive. Acá hay un botón que dice compartir y le digo copiar enlace. ¿Qué opciones hay acá? Mírenlo acá. Dice que está restringido solo para algunos usuarios. No. Vamos a dejarlo para cualquier persona que tenga el enlace, ¿sí? Cualquiera. Ok, copiamos esa URL, la pegamos. Listo, aquí iría nuestro nombre, el correo, la ciudad, es decir, todos los datos que se solicitan. La introducción, el desarrollo, la conclusión y las referencias. ¿Listo? Aquí está. Ok, vamos, entonces, si ya lo tengo listo, simplemente lo descargo como PDF, ¿sí? Aquí quedó, mírenlo acá. Aquí quedó ya el documento PDF. Y si estoy en Google, pues sucede lo mismo. Si estoy en Google, sería archivo, descargar. Yo también lo puedo descargar de una vez como PDF, que es como lo voy a subir al entorno de evaluación. Aquí quedó. Mírenlo acá. Ok. ¿Qué me resta? Validar que cumplamos con todos los requisitos antes de publicarlo. Vamos a revisar entonces la rúbrica de evaluación. Dice, el primer criterio es que redacte conceptos de la autoría claros y coherentes. Eso tiene un valor de 50 puntos. Así que si es coherente lo que yo estoy diciendo en el desarrollo de la temática, estoy cumpliendo con este ítem. El estudiante presenta conceptos propios de su autoría. Esto es súper importante. Redactados de manera clara o coherente, dando respuesta a la temática, demostrando la originalidad y asertividad de la comunicación escrita. Perfecto. Segundo criterio, el estudiante realiza el documento en línea para plasmar la temática utilizando la estructura con todos sus requerimientos. ¿Qué quiere decir? Que yo me basé en la plantilla que me dieron, ¿cierto? Que está aquí en el foro y no un documento diferente, ¿no? Aquí la plantilla dice que debe tener esta información que hay acá. Así que esto debe ir la introducción, el desarrollo, la conclusión y las referencias. Debemos respetar esta estructura. A eso hace referencia a ese ítem de la rúbrica.
Ok, entonces si el estudiante lo hizo de acuerdo con la estructura, tiene 40 puntos. Si el PLE tiene la categoría tarea 5 y dentro de ella tiene 2 fuentes académicas relevantes y tiene acceso al documento en línea, ¿sí? Sí, miren, tiene 2 documentos de mi temática y tiene el acceso al documento en línea. ¿Listo? Llámese en Google Drive o OneDrive. Deben validar que este documento, insisto, abra sin cuentas o contraseñas. ¿Listo? Eso es súper importante. Básicamente, como ustedes pueden ver, es una actividad bastante sencilla. No estamos haciendo nada diferente a lo que ya hicimos en cada una de las actividades. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Demostrando su capacidad para redactar ideas propias sobre una temática. Eso es lo que estamos haciendo. Y repasando cómo se crea un documento en línea y cómo se comparte público para lectura. Eso es básicamente lo que deben hacer. Recuerden que el plazo es 8 de agosto. Voy a devolverme, por favor me dicen si hay alguna duda. No, profesora, todo claro. Perfecto, no sé si Natalia y Juana tienen alguna inquietud o todo está claro. Para mí todo está claro, tutora, gracias. Perfecto. Recordemos que esta actividad tiene un valor de 125 puntos, tiene plazo 8 de agosto. Para quienes con esta actividad tienen la opción de aprobar el curso porque lo llevan reprobado, la invitación es que hagan un esfuerzo para cumplir con la actividad y así lograr aprobar. Bueno, si no hay inquietudes, solo me resta agradecerles no solo por la participación de la tarde de hoy, sino por la participación y el compromiso que demostraron durante el periodo académico, ya que no vamos a tener más conferencias, ya el periodo académico se termina el 8. Entre 9, 10 y 11 yo estaré calificándoles y publicando las notas en registro, bueno, aunque el que la publica es registro y control, pero yo estaré haciendo el procedimiento para que registro y control las publique. De igual manera, como registro y control se toma un poquito de tiempo en publicarlas, recuerden que ustedes pueden ver en calificaciones aquí todas sus notas, todas las notas de las actividades y la propia del entorno, en el entorno, vamos a hacer que me cambio un momento a estudiante. Aquí en el entorno de evaluación es donde ustedes publican el documento, que esta parte no la había mostrado. Espérame, yo comparto pantalla nuevamente, de pronto, para que lo tengan claro. Aquí, entonces, en evaluación, tarea 5, es que ustedes vienen a entregar la tarea. Aquí están los mismos ítems de la rúbrica, agregar tarea, publican el documento PDF y acá está, tarea 5 Lola Pérez, lo cargan. Inmediatamente aquí Turnitin me va a generar a mí un reporte de coincidencia para poder evaluar la tarea. Entonces, ese es el procedimiento. Este sería el último paso, entrar a evaluación a publicar el documento PDF. Entonces, si no tienen ninguna otra inquietud, nuevamente les agradezco por todo ese compromiso y responsabilidad demostrado. Para mí fue un placer haberlos acompañado en el curso y en este periodo académico que fue bastante corto, de 8 semanas, pero bastante fructífero, sobre todo para la mayoría. Hay algunos estudiantes que lamentablemente no realizaron el proceso académico, pero
La mayoría sí lo hizo. Hay algunos estudiantes que aún no han aprobado el curso. Esperemos que con esta actividad logren aprobarla si la realizan de manera exitosa. Y hay muchos estudiantes que también hicieron todas las actividades y sacaron notas muy sobresalientes. A ellos felicitaciones porque su promedio está bastante alto. Así que sin más, un abrazo para todos y les deseo muchos éxitos, no solo en la actividad, sino en el resto de sus actividades diarias, familiares, personales, laborales y académicas con otros cursos o en el resto de trasegar de su programa académico. Nuevamente, muchas gracias y muchos éxitos y bendiciones. Doctora, muchas gracias a usted por su ayuda, por su permanente guía, por su apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias por todo, profesora. Gracias por su apoyo. Con mucho gusto y muchos éxitos nuevamente. Bendiciones para todos. Muchas gracias. No, señora, ustedes. Y la grabación quedará en Teams esta noche y será publicado en YouTube también para que quienes no tengan acceso o se les facilite más a YouTube, pues ya sabemos que todas las webconferencias fueron publicadas en YouTube para facilitar su revisión. Entonces, muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde para todos.